Había una vez un muchacho llamado Jeremías. Vivía en Anatot, un pequeño pueblo en la tierra de Benjamín, no lejos de Jerusalén, rodeado de colinas áridas y campos de cebada que se mecían con el viento del desierto. Hijo de Hilcías, sacerdote respetado en la comunidad, crecía en una casa sencilla pero llena de fe. Entre lecturas de la ley que su padre recitaba con voz profunda, ritos sagrados que marcaban el ritmo de las estaciones y el sonido de las oraciones que resonaban entre los muros de piedra caliza desde el amanecer hasta el anochecer. Parecía destinado a una vida ordinaria y predecible, ayudar en la familia con las tareas diarias, aprender las tradiciones ancestrales del pueblo elegido, quizás algún día seguir el camino de su padre en el servicio al templo, casarse con una muchacha del pueblo y tener hijos que perpetuaran el linaje sacerdotal. Las mañanas transcurrían entre el estudio de los textos antiguos, enrollados en pergamino, y las tareas cotidianas del hogar, mientras las tardes se llenaban del aroma penetrante del incienso y de las voces graves de los fieles que acudían a buscar consejo espiritual o consuelo en sus aflicciones. Pero Dios tenía otros planes completamente diferentes para aquel joven de mirada profunda, ojos oscuros y pensativos, y corazón extraordinariamente sensible a la voz del cielo. Una mañana de primavera, mientras caminaba por el sendero polvoriento hacia el pozo del pueblo, con un cubo de madera gastado entre las manos callosas, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de los colores rosados y dorados del amanecer, Jeremías sintió algo completamente inusual en el aire. El viento se hizo más fuerte de repente, casi violento, el aire más denso y cargado de electricidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante preciso y el mundo entero contuviera la respiración. Luego, una voz que no venía de ninguna dirección específica, pero que parecía resonar desde todas partes al mismo tiempo, desde el cielo y desde la tierra, desde fuera y desde dentro de su propio corazón. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocí. Antes de que salieras del seno, te consagré y te destiné profeta para las naciones. El cubo se le resbaló de los dedos entumecidos y rodó por el polvo del camino, haciendo un ruido sordo que resonó en el silencio repentino que se había apoderado del lugar. Su corazón latía desenfrenadamente, como si quisiera salirse del pecho y escapar. Las manos le temblaban sin control. «¿Quién habla? ¿Quién eres?», murmuró con voz temblorosa, apenas audible, mirando a su alrededor con ojos desorbitados llenos de terror y asombro. Nadie a la vista, solo el susurro suave de las hojas de los olivos centenarios que se mecían levemente y el canto lejano y melancólico de un pájaro solitario. La voz continuó, firme como una roca, pero dulce como la miel al mismo tiempo. «No digas, soy demasiado joven e inexperto. Donde quiera que te envíe, irás sin dudar, y lo que te ordene, dirás sin temor. No temas ante ningún hombre, porque yo estoy contigo para librarte de todo peligro, dice el Señor». Jeremías cayó de rodillas sobre la tierra seca y agrietada, sintiendo las piedras pequeñas y afiladas clavarse dolorosamente en su piel. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Señor, yo no sé hablar en público. Yo no soy nadie importante, solo un muchacho sin experiencia del mundo, sin sabiduría acumulada, sin las palabras elocuentes de los ancianos». Pero algo completamente invisible tocó sus labios con una ternura infinita, como una caricia de aire caliente y vivificante, un fuego sagrado, una llama que no quemaba la piel, pero calentaba hasta los huesos, hasta el centro mismo de su ser, hasta las profundidades de su alma. «He aquí», dijo Dios con autoridad que no admitía réplica,
pongo mis palabras en tu boca. Hoy mismo te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar lo que está podrido, para destruir y demoler lo que está corrompido, pero también para construir lo nuevo y plantar semillas de futuro. Desde ese momento crucial, la vida del muchacho ya no fue la misma nunca más. El peso de aquella llamada divina comenzó a transformarlo profundamente, a convertirlo en algo que nunca había imaginado ser, a moldearlo como el alfarero moldea el barro. Dios comenzó a hablarle regularmente a través de imágenes misteriosas y poderosas que aparecían ante sus ojos como visiones vivientes y palpables. Una vez, Jeremías vio con claridad una rama de almendro florecida, delicada y hermosa, cubierta de flores blancas. El primer árbol en florecer en primavera, cuando el invierno aún no ha terminado del todo y la tierra permanece fría, señal viviente de que la palabra de Dios se realizaría pronto, sin demora alguna, con la misma certeza con que el almendro florece año tras año. El Señor le preguntó con dulzura: «¿Qué ves, Jeremías?» Y él respondió con voz insegura: «Veo una rama de almendro en flor». «Has visto bien y has comprendido», confirmó el Señor con aprobación, «porque yo velo constantemente sobre mi palabra para cumplirla en el tiempo establecido». Luego, en otra ocasión, vio una olla enorme hirviendo con furia, inclinada peligrosamente desde el norte, grande y amenazante como una nube de tormenta, lista para derramar su contenido ardiente e imparable sobre el país, quemando todo a su paso sin misericordia. Del norte se derramará el desastre sobre todos los habitantes de esta tierra, explicó el Señor con gravedad solemne. Porque he aquí que yo convocaré a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todas sus murallas alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Jeremías temblaba violentamente ante aquellas visiones terribles que lo asaltaban día y noche. «¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué tanto castigo sobre tu pueblo elegido?» Y la respuesta llegó cortante como una espada afilada. «Porque mi pueblo me ha abandonado completamente. Ha quemado incienso a otros dioses falsos. Se ha postrado ante estatuas mudas de madera y de piedra, obra de manos humanas que no pueden salvar. Me han vuelto la espalda con desprecio y no el rostro con amor. Han cavado cisternas agrietadas que no retienen el agua, abandonando la fuente de agua viva». El joven comprendió entonces, con un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y le heló la sangre, que su misión profética no era llevar buenas noticias agradables al oído, sino anunciar verdades amargas que nadie querría escuchar ni aceptar. No solo consuelo suave, sino juicio severo. No solo esperanza inmediata y fácil, sino la promesa terrible de destrucción antes de cualquier posibilidad de renovación. Su voz comenzó a hacerse oír con insistencia en las plazas bulliciosas de Jerusalén, en los mercados llenos de gente que compraba y vendía, bajo las puertas monumentales de la ciudad donde se reunían los ancianos, a juzgar casos y a deliberar sobre asuntos importantes. «Pueblo de Israel, habéis olvidado por completo al Dios que os liberó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Habéis cavado para vosotros cisternas agrietadas e inútiles, que no contienen agua ni dan vida, abandonando insensatamente la fuente de agua viva que fluye eternamente». Su voz resonaba con una autoridad sobrenatural que no era suya, que venía claramente de lo alto, que hacía temblar a quienes la escuchaban. Las miradas se alzaron contra él, llenas de desconfianza creciente y hostilidad apenas contenida. «¿Quién es este muchacho insolente y presuntuoso
que maldice la ciudad santa y el templo del Señor», gritó un comerciante de telas finas, sacudiendo el puño cerrado con ira. Una mujer mayor de rostro arrugado sacudió la cabeza con desprecio profundo. «Está completamente loco. Ha perdido la razón. Traerá mala suerte a todos nosotros y a nuestros hijos». Los niños se reían cruelmente a sus espaldas, inventando cancioncillas burlonas y maliciosas para mofarse de él, siguiéndolo por las calles angostas y empedradas, tirándole piedrecillas y ramas secas. Incluso en su querida Anatot, el pueblo de su nacimiento, entre vecinos que lo habían visto crecer desde pequeño y parientes de su propia sangre, comenzaron a conspirar contra él en la oscuridad de la noche, en reuniones secretas. «Si no se calla de una vez, lo haremos callar para siempre por la fuerza», susurraban en corrillos secretos y amenazantes. «Es una vergüenza para nuestro pueblo, una deshonra para su familia respetable. Su padre debería hacerlo entrar en razón». Jeremías corrió desesperado a los campos desiertos y silenciosos, lejos de las miradas acusadoras y los susurros venenosos, y cayó con el rostro contra tierra, respirando profundamente el olor de la hierba seca y el polvo. «Señor, estoy completamente solo en este mundo. Incluso los míos, mi propia familia de sangre, quieren matarme y borrarme de la tierra. ¿Cómo puedo resistir esta soledad aplastante, este rechazo constante y doloroso?» Pero Dios respondió con palabras duras que sonaron como un desafío directo. «Si te cansas corriendo con los de a pie, ¿cómo podrás competir con los caballos veloces? Si tambaleas en un país tranquilo y seguro, ¿cómo podrás enfrentarte a las aguas impetuosas del Jordán cuando se desborda y todo lo inunda?» Era una invitación clara a crecer a través de la adversidad, a fortalecerse precisamente en el sufrimiento. Una preparación necesaria para tiempos aún peores que vendrían inevitablemente, cuando la tormenta se desataría con toda su furia destructora sobre la nación entera. Dios le pidió gestos extraños y desconcertantes, incomprensibles a los ojos de los demás, acciones simbólicas que hablaban más elocuentemente que 1000 palabras pronunciadas. «Toma un cinturón de lino, póntelo sobre tus lomos, pero no lo laves nunca», ordenó el Señor de manera enigmática. Jeremías obedeció sin hacer preguntas, aunque no comprendía en absoluto el significado de aquel mandato extraño. Después de muchos días usando el cinturón sucio, Dios le dijo: «Ahora levántate, emprende un largo viaje hasta el río Éufrates y escóndelo allí entre las rocas, en una grieta profunda del peñasco». El viaje fue largo, agotador y peligroso, atravesando territorios áridos bajo un sol implacable que quemaba la piel. Cuando, semanas después, tras haber regresado exhausto a casa, Dios le ordenó ir de nuevo a recuperarlo, Jeremías emprendió otra vez el camino con los pies doloridos. Al sacar el cinturón de su escondite húmedo y oscuro, descubrió horrorizado que estaba completamente podrido, totalmente inservible, deshecho por la humedad, el moho y el paso del tiempo. «Así exactamente», explicó el Señor con tristeza evidente en su voz, «se pudrirá el orgullo inmenso de Judá y el gran orgullo arrogante de Jerusalén. Deberían haberse ceñido íntimamente a mí como un cinturón ciñe estrechamente los lomos de un hombre, para ser mi pueblo especial, mi fama entre las naciones, mi alabanza y mi gloria. En cambio, no escucharon y se han vuelto completamente inútiles, sin valor alguno». Otra vez lo envió a la casa del alfarero que trabajaba diligentemente en el barrio de los artesanos, entre el ruido de los martillos y el humo de los hornos. Allí, en el calor sofocante del taller lleno del olor de la arcilla húmeda, vio fascinado cómo una vasija se deformaba inesperadamente en el torno giratorio,
perdiendo su forma prevista y volviéndose defectuosa. El alfarero, con manos expertas, curtidas y pacientes, la aplastó sin dudar ni un instante e hizo una nueva, mejor que la anterior, perfecta en sus proporciones armoniosas. «Mira bien y aprende esta lección», dijo Dios solemnemente. «Israel es exactamente como el barro en mis manos. Como este alfarero tiene poder sobre el barro, así soy yo con vosotros, casa de Israel. Si no se convierte de su mal camino, lo romperé para rehacerlo según mi voluntad soberana». Finalmente, Jeremías tuvo que llevar sobre sus propios hombros un yugo pesado de madera, incómodo y humillante, símbolo visible de la sumisión inevitable a Babilonia, que el Señor anunciaba sin cesar. Caminaba por las calles transitadas con aquel extraño y ridículo atavío, provocando las risas burlonas y las miradas de desprecio de todos los que pasaban. Pero el falso profeta Ananías, hijo de Azur, hombre elocuente y popular, se lo rompió dramáticamente delante de una multitud numerosa, reunida en el atrio del templo, prometiendo con voz grandilocuente y segura una rápida liberación en solo 2 años. La multitud aplaudió entusiasmada, queriendo creer desesperadamente en aquellas palabras dulces y reconfortantes. Jeremías bajó la cabeza profundamente humillado, sintiendo el peso amargo de la derrota pública. Pero Dios le dijo después en la intimidad de la noche: «Ve mañana y dile a Ananías, tú has roto un yugo de madera liviano, pero yo lo sustituiré con un yugo de hierro pesado que nadie podrá romper jamás». Y poco después, exactamente tal como el profeta había anunciado públicamente, Ananías murió repentinamente de manera misteriosa, confirmando ante todos quién hablaba realmente con la verdad divina. La vocación profética no solo afectó dramáticamente la voz de Jeremías y su reputación en la comunidad, sino también su vida privada de la manera más dolorosa e íntima imaginable. Dios le ordenó, en una prohibición que le partió el corazón en 1000 pedazos, no casarse nunca, no tener hijos propios, no formar una familia que lo consolara en la vejez. En este país ya no habrá más fiestas alegres, ni bodas celebradas con música, ni cantos de alegría que llenen las calles. Solo lamento desgarrador y desolación absoluta. Los muertos no serán llorados ni enterrados dignamente, quedarán como estiércol sobre la tierra. Jeremías observaba desde lejos, con el corazón apretado de dolor, a sus compañeros de infancia reír sin preocupaciones en las fiestas, tocar instrumentos alegres en la boda de un amigo querido, celebrar con canciones el nacimiento de sus hijos primogénitos. Sentía el aroma delicioso del pan recién horneado durante los banquetes festivos, escuchaba la música alegre que llenaba las calles empedradas en las celebraciones de las cosechas. Él permanecía siempre solo, sentado en su habitación vacía y silenciosa, con el rostro hundido entre las manos temblorosas, sintiendo un vacío profundo e insoportable en el pecho. «Señor, ¿también esto me quitas? ¿También el consuelo humano más básico? ¿Ni siquiera un abrazo cálido al final de un día largo? ¿Ni siquiera un hijo pequeño al que abrazar, que pronuncie mi nombre con cariño, que cierre mis ojos cuando muera?» Su soledad se hizo proverbial en toda la ciudad y las aldeas cercanas. Lo llamaban el hombre de las lágrimas, el profeta sombrío que nunca sonríe, el mensajero de desgracias. Caminaba por las calles con los ojos perpetuamente hinchados de tanto llanto, las mejillas surcadas de lágrimas secas, y la gente lo señalaba con el dedo compasivamente. Ahí está el profeta de la desgracia, el que solo trae malas noticias y nunca palabras de consuelo. La tensión acumulada alcanzó su punto culminante explosivo
cuando Jeremías subió con determinación firme las escaleras de piedra del templo, el lugar más sagrado de toda la nación, el orgullo de Jerusalén. Allí, ante sacerdotes vestidos con ropas ceremoniales y pueblo reunido en gran número, gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: «No confiéis ingenuamente en palabras engañosas que repiten como un mantra vacío. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor está aquí y nos protegerá. Si de verdad enmendáis sinceramente vuestra conducta y vuestras obras, si de verdad hacéis justicia imparcial entre un hombre y su prójimo, si no oprimís cruelmente al extranjero, al huérfano indefenso y a la viuda desamparada, si no derramáis sangre inocente, entonces habitaré con vosotros en esta tierra. Pero si robáis descaradamente, matáis sin remordimiento, cometéis adulterio, juráis en falso invocando mi nombre, adoráis a Baal con incienso, y luego venís aquí a presentaros ante mí en esta casa que lleva mi nombre diciendo con hipocresía: estamos salvos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Os engañáis profundamente a vosotros mismos. Habéis convertido esta casa sagrada en una cueva de ladrones y asesinos. Y yo lo veo todo perfectamente, dice el Señor de los ejércitos». Los sacerdotes se enfurecieron violentamente, temblando de ira incontrolable. «¡Blasfemia imperdonable!», gritaron con voces estridentes que resonaron en los atrios. «Este hombre merece la muerte. Hay que hacerlo callar de una vez por todas». El pueblo gritaba confusamente, dividido entre el miedo secreto a que las palabras terribles del profeta fueran ciertas y el odio visceral por quien perturbaba su falsa paz y seguridad. Jeremías fue apresado violentamente por los guardias, golpeado sin piedad con puños y palos, atado firmemente al cepo de madera en la plaza pública, expuesto a la vergüenza de todos. Los transeúntes se reían cruelmente. «¿Dónde están ahora tus grandes profecías, Jeremías? ¿Dónde está tu Dios poderoso que te salve del cepo?». Los niños de la calle le lanzaban fruta podrida y piedras pequeñas. Otros escupían en su dirección con desprecio profundo. Algunos lo insultaban con palabras obscenas. En la noche oscura y fría, doblado por el dolor físico insoportable y el tormento interior aún peor, susurró hacia el cielo estrellado con voz rota: «Me has seducido, Señor, me has engañado, y yo me dejé seducir como un tonto. Eres más fuerte que yo, y me has vencido completamente. Cada vez que abro la boca, tengo que gritar violencia y ruina. Tu palabra se ha convertido para mí en motivo constante de burla y oprobio todo el día. He pensado muchas veces, cientos de veces, en no acordarme más de ti, en no hablar más en tu nombre, en abandonar esta misión imposible, pero entonces había en mi interior, como fuego ardiente encerrado en los huesos, como una hoguera que me consume por dentro. Me esforzaba con todas mis fuerzas por contenerlo, por apagarlo, pero no podía. Era más fuerte que yo. Era prisionero absoluto de la palabra que llevaba dentro, incapaz de callar aunque quisiera desesperadamente, aunque cada palabra pronunciada le costará sufrimiento indecible y rechazo total. Luego llegó inexorable el día que siempre había temido con terror paralizante. Babilonia, el gran imperio despiadado del norte, rodeó completamente la ciudad santa con un ejército innumerable como las estrellas del cielo. Las trompetas de guerra sonaban a lo lejos como el bramido de bestias salvajes sedientas de sangre. Los tambores gigantes hacían temblar las murallas antiguas día y noche sin cesar. El pan comenzó a escasear dramáticamente, luego a faltar completamente. Las madres lloraban desesperadas, arrancándose los cabellos, mientras sus hijos pequeños gemían débilmente de hambre, con vientres hinchados grotescamente
y ojos hundidos en las cuencas. El rey Sedecías, débil e indeciso por naturaleza, llamó a Jeremías en secreto durante la noche más oscura. «Te lo suplico, profeta, dime la verdad sin adornarla. ¿Hay una palabra del Señor para mí en esta situación terrible? ¿Hay alguna esperanza de salvación?» «Sí hay una palabra», respondió el profeta sin vacilar ni un instante, mirándolo directamente a los ojos con voz grave y solemne. «Serás entregado inevitablemente en manos del rey de Babilonia y hablarás con él cara a cara. Tus ojos verán sus ojos, y él te llevará a Babilonia». Sedecías bajó la mirada derrotado, incapaz de aceptar aquella verdad terrible pero inevitable. Mientras tanto, la hambruna devoraba la ciudad como una plaga imparable. Algunos rebuscaban en la basura más repugnante. Otros hacían cosas impensables, inconfesables y horribles para sobrevivir apenas un día más en aquel infierno. En ese contexto completamente absurdo y apocalíptico, cuando todo parecía perdido sin remedio, Dios pidió a Jeremías un gesto aún más paradójico y aparentemente sin sentido alguno: comprar un campo en Anatot, su pueblo natal. «¿Un campo, Señor? Justo ahora que todo se derrumba irremediablemente, que la ciudad está sitiada por todos lados, que el enemigo está literalmente a las puertas». Pero Jeremías, fiel hasta el final a la voz que conocía tan bien, obedeció sin comprender el significado. Delante de testigos oficiales, pagó cuidadosamente 17 siclos de plata, hizo escribir el acta de compra con todos los sellos legales requeridos, la firmó solemnemente y la puso con cuidado en una vasija de barro cocido para que se conservara. «Un día vendrá», dijo en voz alta y clara para que todos los presentes oyeran. «Casas, campos y viñas volverán a comprarse en esta tierra. La vida normal volverá después de la destrucción». Era la señal profética de que el juicio divino severo no sería la última palabra de Dios, de que después de la tormenta devastadora vendría la calma y la restauración. Luego vino finalmente el fuego devastador. Los soldados babilonios, como un río furioso que todo lo arrasa sin piedad, derribaron las murallas orgullosas con arietes gigantescos. Incendiaron el templo magnífico que era el orgullo de la nación entera. Arrastraron a hombres, mujeres y niños, encadenados hacia el exilio lejano en Mesopotamia. Las calles estaban literalmente llenas de cadáveres sin sepultura que se pudrían al sol. El cielo se volvió negro de humo denso que subía como un sacrificio macabro hacia el cielo indiferente. Jeremías, liberado paradójicamente de la prisión por los generales de Nabucodonosor, que habían oído hablar de sus profecías, contemplaba con lágrimas su amada ciudad reducida a cenizas humeantes y escombros irreconocibles. Una mujer anciana, cubierta de hollín negro, le preguntó entre lágrimas que surcaban profundos surcos en su rostro sucio: «¿Por qué, Jeremías? ¿Por qué ha permitido Dios todo este horror indescriptible? ¿Dónde estaba su misericordia?». Y él respondió con voz quebrada por la emoción que lo embargaba: «Porque no hemos escuchado cuando era tiempo de escuchar, porque nos hemos obstinado tercamente en nuestros caminos torcidos, porque hemos abandonado al Señor, nuestra única fuente verdadera de vida y salvación». Cayó pesadamente de rodillas entre los escombros todavía humeantes, levantando los brazos temblorosos al cielo gris y gritando con toda su alma desgarrada: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durará este castigo terrible?». Pero el cielo permaneció en silencio absoluto, sin dar respuesta inmediata a su clamor. Sin embargo, a pesar de todo, Jeremías guardaba cuidadosamente dentro de su corazón herido otro mensaje completamente diferente,
que Dios le había confiado hacía tiempo en secreto. No era un mensaje de destrucción definitiva, sino de esperanza luminosa y renovadora. Una verdad preciosa que había callado hasta ese momento final, guardándola como un tesoro invaluable en una vasija, para cuando fuera absolutamente necesaria. Sentado sobre una piedra grande entre las ruinas aún calientes, con las lágrimas secándose lentamente en sus mejillas sucias, recordó con claridad absoluta y conmovedora las palabras que Dios le había susurrado en la intimidad de su corazón. «He aquí, vendrán días, dice el Señor, en que yo haré una nueva alianza completamente diferente con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza antigua que hice con sus padres el día memorable que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, esa alianza que ellos rompieron repetidamente, aunque yo era su esposo fiel, sino que esta será la nueva alianza. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré directamente en sus corazones de carne. Yo seré su Dios, y ellos serán verdaderamente mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, «Conoce al Señor», porque todos me conocerán íntimamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías alzó lentamente la mirada hacia el horizonte lejano, donde comenzaba a aparecer una luz tenue de esperanza. Era esto, Señor. Siempre fue exactamente esto desde el principio. Todo el sufrimiento indecible que he soportado, toda la soledad aplastante que me ha acompañado día tras día, el fuego ardiente de tu palabra, las lágrimas interminables que han surcado mi rostro, todo, absolutamente todo, era para llegar precisamente a este momento crucial. Ya no más piedras frías grabadas con mandamientos externos, ya no más ritos vacíos y mecánicos sin corazón, sino un corazón completamente nuevo y transformado. Tú mismo habitando permanentemente en el corazón del hombre, transformándolo radicalmente desde dentro, desde la raíz misma de su ser. Por primera vez, después de tanto tiempo de oscuridad impenetrable, sonrió débilmente, con una sonrisa llena de paz profunda que no había sentido en años. Miró atentamente a los supervivientes que comenzaban a reunirse tímidamente, los rostros sucios y asustados, los ojos vacíos de quien lo ha perdido absolutamente todo. «Escuchadme bien», gritó con renovada energía que brotaba de lo profundo de su ser. «La ruina que veis no es el final definitivo de nuestra historia. Dios escribirá su ley directamente en nuestros corazones, nos transformará completamente desde dentro. Viene un día glorioso en que todos lo conocerán íntimamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Él perdonará nuestra maldad y no se acordará más de nuestro pecado pasado». Los ojos de la gente se iluminaron poco a poco, como antorchas que se encienden una a una en la noche más oscura. Algunos lloraron de emoción contenida, otros permanecieron en silencio meditando profundamente aquellas palabras de esperanza. Pero dentro de todos ellos algo frágil y precioso comenzaba a nacer de nuevo. La esperanza tímida de un futuro completamente diferente, de una nueva creación. Desde ese día memorable entre las ruinas, Jeremías fue recordado por las generaciones futuras no solo como el profeta de las lágrimas, que anunció fielmente la destrucción inevitable, sino también y sobre todo como el profeta de la esperanza, que proclamó valientemente la nueva alianza prometida. No había sobrevivido en vano a tanto sufrimiento acumulado. Había aprendido en carne propia, a través del dolor más intenso, que el sufrimiento no es estéril ni inútil cuando se acepta en obediencia, que incluso las lágrimas más amargas pueden regar las semillas del futuro, que la muerte precede siempre necesariamente
a la resurrección. Los siglos pasaron uno tras otro inexorablemente. Los imperios se levantaron con orgullo y cayeron en el polvo, pero sus palabras proféticas permanecieron vivas en el corazón del pueblo. Dios quiere darnos un corazón nuevo, una alianza escrita no en tablas de piedra fría, sino en la carne misma de nuestro ser más íntimo. Y cada vez que un hombre o una mujer se siente profundamente solo en este mundo, traicionado por aquellos en quienes confiaba, perseguido injustamente por decir la verdad, puede mirar hacia Jeremías y comprender con profundo consuelo que Dios no olvida nunca a sus profetas fieles. Incluso en el silencio más absoluto y desconcertante, incluso entre las ruinas más completas y devastadoras, Él está preparando pacientemente una nueva alianza, una nueva creación que surgirá de las cenizas, porque los planes de Dios no son de ruina definitiva y eterna, sino de esperanza indestructible. Yo sé muy bien los proyectos que tengo para vosotros, oráculo del Señor, proyectos de paz y no de desgracia, para daros un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Y así, la voz del profeta de Anatot continúa vibrando poderosamente a través de los siglos y las generaciones, como un fuego inextinguible que no se apaga jamás, ardiendo en los huesos de la historia humana, recordándonos fielmente que después de cada noche más oscura viene siempre el amanecer, que después de cada invierno cruel llega la primavera renovadora, que después de cada muerte viene la resurrección gloriosa. Las lágrimas de Jeremías regaron la tierra seca, y de ellas brotó la promesa más hermosa, un corazón nuevo para toda la humanidad.